Génesis capítulo 39 del 1 al 23. Como lo dije antes, la idea es que si aún no ha preparado su corazón para participar de la cena del Señor, como ya alguien que ha declarado públicamente su fe al Señor y sabe que Él es su Salvador, este es el momento para que a medida de que vemos la palabra, ya hemos adorado al Señor, ahora adoraremos por medio de su palabra, preparen su corazón para esta ordenanza tan especial. Bueno, entonces dice Génesis capítulo 39, me van a acompañar en sus Biblias, todos los que tengan Biblia, el que no tenga le insto a que compre una, regale una al que tiene a su lado, para que todos podamos tener una Biblia en nuestras manos y poderla subrayar, marcar y seguir la lectura como lo hacemos, que es algo maravilloso. El escuchar esto, el escuchar pasar las hojas es maravilloso. Génesis capítulo 39. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó en su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey.
y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué hermoso capítulo. Vamos a estar caminando en él y quiero invitarles a que me acompañen en oración. Bendito Dios, grande, majestuoso, soberano Padre, a ti sean dadas las glorias, loor, alabanza, porque solo tú eres digno de merecerla. Damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas y nos permites entender por medio de tu Santo Espíritu en ella. Oramos, Padre, para que en esta mañana nos seas instruyendo por medio de ella. Sabemos por tu misma palabra que ella consuela, que ella edifica y que ella exhorta. Por eso no hay mayor tesoro en nuestras manos para recibir instrucción, guía, corrección que tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que hables a nuestros corazones. Tú conoces, bendito Padre, qué hay en cada alma, en cada corazón aquí presente, Dios. Y quién mejor que tú, por medio de tu Santo Espíritu, ministrando a nosotros, dando lo que necesitamos. Es tu palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por si alguno está perdiendo el camino, por si alguno se siente que va y está en oscuras en este mundo. Alumbra nuestros ojos, Padre, para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en este capítulo que hemos leído, este capítulo nos estará mostrando el ascenso de José, como también nos estará mostrando el descenso de José. Cómo de estar en un lugar de preeminencia, en un lugar de confianza, en un lugar de prestigio, en un lugar de privilegio, de un momento a otro viene a ser seducido y esto trae consecuencias que lo va a hacer descender de ese lugar. No por él, las circunstancias que lo rodean. Y lo vemos como a través de la historia, él está ascendiendo, pero también lo veremos descendiendo y veremos cómo está pasando por momentos difíciles, grandes desafíos y grandes dificultades. En alguna parte del pasaje tal vez usted o yo nos podremos identificar en medio de esta narración, de este capítulo. Pero lo importante y lo bello de la palabra es eso, que yo pueda tomar parte de lo que está viviendo este personaje. Y en lo que está viviendo y lo que se está narrando allí, pueda extraer algo práctico a mi vida. Por eso la palabra y la predicación expositiva de ella toma gran lugar en nuestras vidas. Porque no necesitamos buscar un tema para hablar al corazón. Dios sabe lo que necesitamos. Y sea que llevemos el estudio esquemático de un libro sistemático, no esquemático, sistemático, nos estará hablando a través de él. Porque Dios sabe lo que necesita nuestra alma. Así que esto es lo que estaremos viendo con José. Y en primera vista, al leer este capítulo, podríamos decir que la historia se trata de ¿quién? De José, ¿verdad? Pero si volvemos a leer y a retomar la lectura, yo les indicaría a otro personaje que está allí y es mayor que José. Y es Dios, el Señor está allí. Y ya lo veremos por qué, y ese énfasis en que, aunque es una historia, es una narración donde José es allí, de cierta manera, el que más predomina, sin embargo, ahí hay uno mayor que él y es Dios. Se trata del Señor que estuvo con José, como lo hemos leído. No es algo difícil de aceptar. Al leer este pasaje lo vamos a notar, que Dios estaba con José.
Y al hacer un estudio de un libro, de un capítulo en nuestro devocional o en nuestra hora de estudio, cuando estamos tal vez profundizando más en la palabra de Dios, vamos a encontrar que se repiten constantemente frases o palabras. Y es porque Dios hace un énfasis allí. Por eso digo que está José y está Dios. ¿Por qué digo que está Dios? Pues bien, porque en este capítulo algunos comentaristas dicen que la presencia de Jehová estuvo con José. Algunos dicen que 3, otros dicen que 4 veces, otros dicen que 9 veces de manera indirecta. Yo digo 5 veces. ¿Dónde vamos a ver esto? Si ustedes notan el versículo 2, dice, mas Jehová estaba con José. Ahí ya vemos la primera, ¿no? La primera mención. Ahora vamos a ver la segunda, que está en el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Segunda vez. Luego lo vamos a ver de una manera tercera en el versículo 5, de manera indirecta para mí. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Ahí la podemos ver de una manera indirecta, pero está. También la podemos ver finalizando el capítulo, versículo 21. Pero Jehová estaba con José. Y por último, y ya al finalizar, lo encontraremos en el versículo 23. ¿Qué dice allí? Jehová lo prosperaba porque Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y Jehová lo prosperaba. Ahí lo podemos ver. Entonces, quiere decir que esto tiene importancia, es relevante. Esta mención, esa referencia constantemente. Y esto es como si tuviésemos en nuestro capítulo, en nuestra narración, como comillas o paréntesis. Primero lo vemos en el 2 y en el 3, comenzando. Y luego lo vemos finalizando en el 22 y 23. ¿Verdad? Entonces nos está marcando que en medio de todo lo que está pasando, Jehová está presente. Dios está presente. Eso nos resalta la presencia de Dios allí. Estas marcas mostrándonos de qué manera José no estaba solo. Bien sea que estuviese arriba, en un lugar de preeminencia, como lo dije antes, o bien sea que estuviese en lo profundo, bien abajo, Dios estaba con él. Y es por eso que aquel que se vuelve cristiano, esperando que siempre va a estar arriba, está completamente equivocado. Porque seguir a Dios cuesta. Seguir a Cristo trae dificultades. Por eso ese evangelio de que ven y todas las cosas se van a arreglar es mentira. Es mentira. Y lo vemos aquí por medio de este personaje, José, quien es como lo decíamos, un paralelo muy, muy profundo y cerca a lo que es el Señor Jesucristo. Alguien dijo lo siguiente: el accidente no recae sobre José, recae sobre el Señor de José. Fue todo lo que José necesitaba para tener éxito. Y como vemos en este capítulo, cada vez que dice que el Señor estuvo con él, sigue inmediatamente la declaración del éxito que tuvo José. Algo más que veremos así panorámicamente antes de entrar a profundidad, es que cada vez que se pronuncia Jehová estaba con José, inmediatamente posterior a esto se va a encontrar algo de bendición para José o de éxito para José. Bien, después de cada mención que se hace allí. Y aquí podemos entonces ver la providencia, la bendición, y que no importa la dificultad en la que podamos estar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedo aplicar directamente el texto sin sacarlo del contexto, diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos con el Señor, no es de que todo lo que yo quiera, mis caprichos, los puedo en Cristo, no. Sino que si estoy en Cristo, todo lo que pueda pasar, lo puedo pasar. Porque Él me fortalece cualquiera que sea la circunstancia. Bien esté en la cima del Everest o bien esté en lo profundo del mar.
Dice entonces nuestro capítulo, vamos a comenzar, nuestro primer enunciado lo veremos por medio de 4 enunciados. Tengo aquí, y he titulado esta enseñanza, 5 enunciados, 5 puntos, y he titulado esta enseñanza, una muestra de lealtad. Y versículo 1 comienza, y he titulado la primera parte, divina compañía. Divina compañía. Dice entonces el texto así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este primer versículo es la continuación de un paréntesis que hubo. Hubo un paréntesis que interrumpió la historia de José. ¿Lo recuerdan cuál fue ese paréntesis? Capítulo 38, donde José no es mencionado en ninguna parte. ¿Sí? Y entonces, si usted me acompaña al capítulo 37, al último versículo, que es el 36, capítulo 37, versículo 36, vamos a observar cómo comienza, a entender por qué comienza este capítulo 39 así y por qué termina el capítulo 37 así. Y los ismadianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Muy parecido esos dos versículos, ¿no? Pues claro, es el énfasis de que la historia continúa, porque ahora se va a centrar únicamente en José por el resto del libro de Génesis, por el resto de capítulos. Desde el capítulo 39 hasta el capítulo 50, el personaje que va a estar ahí siempre será José. Y ahí, por eso esta relación, porque ya se ha dejado atrás el paréntesis y ahora otra vez aquel narrador que es Moisés, aquel que tiene su cámara y el lente ahí, empieza a enfocarlo en que nos ubiquemos y enfoquemos solamente a José. Y dice el texto de la siguiente manera, entonces ahí está, José ha salido de muy lejos de Hebrón, donde estaba con su padre, ha sido vendido, está desamparado, está solo, está con un idioma que no conoce porque está en Egipto, manejan otro dialecto, es inexperto, es un joven de 17 años, José, para entonces. Y aquí ya nos va a comenzar a describir lo que él fue, su estadía en Egipto. Y por eso se dice que Potifar fue quien lo compró. ¿Y quién era Potifar? Pues bien, según la historia y lo que se ha podido leer, y muchos han dicho, es que él era un principal, como lo dice el texto, del faraón. Es decir, que era alguien que estaba al mando de la guardia del faraón. Era como el jefe de los guardaespaldas en nuestro tiempo. Así que era un hombre rudo, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que lo que decía se hacía, y era un hombre también diestro para defenderse. ¿Sí? Estas eran algunas características de este hombre. Algunos dicen que era eunuco. ¿Qué quiere decir esto? Que había sido castrado. Sin embargo, la narración nos dice que hay una esposa. Son algunas cosas que pude investigar allí en cuanto al faraón. Y dice que entonces él era uno de los principales del faraón, y ahí está Potifar. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Los madianitas o los ismaelitas los compran a los hermanos de José. Recordemos que ya José no está al cuidado de Rubén. Rubén fue el que lo defendió por un momento, ahora está lejos, y lo llevan y lo meten al pozo, a la cisterna. Luego pasan estos hombres, lo ven y ven una manera de lucrarse, ¿sí? Y es entonces allí cuando dicen que lo vendamos. Judá, que piensa en plata, en dinero, inversionista, y dice, vendámoslo, ¿qué vamos a sacar dejándolo ahí morir? Y lo venden entonces a los madianitas, que son los mismos ismaelitas, y ellos a su vez lo venden a Potifar, los ismaelitas. Y llevado allá, he sido llevado a Egipto. Ahora vemos el verso 2, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Si bien es cierto que José estaba solo, José había perdido su padre, su familia, y había crecido en un hogar difícil.
¿verdad? Ha perdido a su hermano que lo defiende, tal vez Rubén, no sabemos las intenciones del corazón realmente, y lo decíamos un poco que era tal vez porque a él le interesaba su bienestar, a Rubén, y él pensaba en él como hijo mayor, y ¿qué le voy a decir si mi hermano menor digo que está muerto? Sin embargo, ahí está, y Rubén desaparece de la vida de José, y José queda completamente solo, pero hay una compañía que no lo deja. Y hay alguien que es mejor que cualquier compañía, y es Jehová, Dios. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué quiere decir esto de que más estaba con José? Que eso es suficiente. Es suficiente para el hombre en la vida que Dios esté con él, cualquiera que sea la circunstancia. Y esto no quiere decir dejar al lado los hijos, dejar al lado la esposa y volverme más espiritual y creyente y que ella se desenvuelva solo que yo estoy con Dios. No, no quiere decir eso, porque Dios también demanda en su palabra que debemos tener una ayuda idónea. Dios también nos enseña a amar para que amemos como Él ama. Dios nos enseña a servir para que le sirvamos a nuestra esposa, no para que ella nos sirva solamente. Y a las mujeres también para que sean un apoyo para su marido. Entonces, de esa manera se descarta de que yo con Dios no necesito a nadie más. Y esto hablándolo en el ámbito familiar, porque en lo social también. Si somos parte de una sociedad debemos aportar a ella, ¿verdad? Bien, entonces ahí está, Dios está con José y fue varón próspero. ¿Ven la palabra? Cada vez que se nombra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Esta es la vida de José, los primeros años allí. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Sería que Potifar era creyente? No. Jehová no era creyente, Potifar no era creyente. Potifar era un inconverso, era egipcio. Estaba allí, pero sin embargo él nota algo especial en la vida de José. Y algo en la vida especial de José que se veía era que Dios estaba con él. Y la primera aplicación que podríamos aquí enfatizar es, los que están al lado suyo saben y se dan cuenta que Dios está con usted. Debería ser un amén. A una voz, a una sola voz. Pero veo dudas. Pero bueno, para eso está este capítulo, por si no han estado con Jehová ahí. Y ahí está entonces, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y me llamaba la atención esto porque no es que Potifar se esté dando cuenta que es José quien lo prospera, sino que por encima de José hay uno, y ese uno es Dios. No somos nosotros los que traemos la bendición a un lugar. Es Dios quien lo hace en su misericordia. Pero aquí Jehová está con José, José también está allí, y lo que José hace, Dios los prospera en su mano. Dios lo prospera en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿Qué produjo lo que vio Potifar en José? Gracia. Otro título le podríamos colocar, gracia divina. Porque la gracia de Dios está sobre José y es notable y está a los ojos de Potifar. Esa gracia empezó a tenerla José y le servía. De que Dios nos use, de que Dios esté con nosotros, no es ausencia de servicio. Y no entiendo cómo muchos hombres son usados por Dios y antes llaman a que les sirvan. Y José nos está enseñando aquí, Moisés, por medio de este pasaje, que aunque Jehová estaba con José, José le servía ¿a quién? A Potifar, siendo un esclavo. Y esto nos enseña un poco de cómo debe ser un creyente, servidor. No esperar a que le manden. Él será el primero en decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo aportar para que esto funcione?
Pero hoy en día, lastimosamente, la sociedad ha permeado tanto, la iglesia, nuestro vínculo inconverso con la sociedad, que aún nos toca como en las empresas. El jefe tiene que tener cámaras para que los siervos o sus empleados funcionen. Pero no es así con Dios. Dios demanda de nosotros servicio y desea ver en nosotros servicio. Y así José le servía a Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Quiero ver y quiero resaltar el comportamiento de José aquí. Porque dice que tal era su forma de trabajar que Potifar le entrega todo a José. ¿Es usted digno de que le entreguen todo a su jefe? Y lo dejen al tanto sabiendo de que está en buenas manos. ¿Ha pensado usted en eso alguna vez? Que se vaya su jefe a los que son empleados, ¿no? Y tenga la tranquilidad de decirle, me voy por un año, te dejo a cargo la empresa. Gran temor, ¿no? Pero ¿qué si fuese así? Esto era lo que le estaba diciendo Potifar a José. Le entregó todo. Entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Una cosa es que nos lo entreguen, otra cosa es que prospere. ¿Verdad? No lo pueden hacer. Pero una cosa es que verdaderamente lo hagamos prosperar o por nuestra diligencia y negligencia más bien caiga todo. Y aquí vemos entonces de qué manera José está recibiendo todo de su amo, su testimonio, le ayudó para que en medio de toda esta circunstancia este hombre le rindiera y le diera confianza a José para dejarle todo. Y noten que José no viene del éxito. José no viene de alcanzar el éxito ni la cima. ¿De dónde viene José? De ser sacado de un hueco y de ser vendido a ser esclavo. Y muchos en medio de las pruebas y dificultades se rinden y dicen, yo ya no puedo más, no sirvo más, no puedo más. Me hago a un lado, y aún en su trabajo desfallecen e incumplen sus labores, que porque tienen una tribulación en el hogar, que porque tienen una tentación, que porque tienen tan dificultad que los agobia, entonces comienzan a menguar en otras áreas. José no nos está enseñando esto. José está enseñando que pase lo que pase y pese a lo que me pese, mi responsabilidad debe ser cumplir y ser un buen empleado. Y es lo que debemos ser nosotros. Un ejemplo en medio de la sociedad. ¿Cómo impactaremos una sociedad si somos iguales de vagos? ¿Cómo impactaremos una sociedad si no queremos trabajar? Si nos tienen que mandar, si tenemos que servir y no lo hacemos. ¿Qué impactaremos? Estamos con la sociedad. Estamos bajo el mismo río, bajo la misma corriente. Y decía John MacArthur en uno de los grados que él tuvo, citándolo, del seminario que allí hay, decían que ya estaba para hacer la oración y por un momento llegó y se quitó lo que se colocan allí, ¿cómo se llama? Sí, el birrete que él se coloca para presidir este evento de graduarlos, y llegó y les dijo, por último quiero darles un consejo a todos los que se van a graduar. Les dijo, llega temprano y haz lo que tienes y que te mandan a hacer, si quieres triunfar en la vida. Y es algo que marca, ¿no? Llegar temprano, algo que nos cuesta. Y no solamente eso, lo segundo, hacer lo que nos mandan que hagan. Siempre lo ponemos en nuestro criterio. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué así no como yo digo? Pero son dos cosas que él daba en consejo. Obviamente por encima está Dios, su voluntad. Pero si hay algo que nosotros tenemos que hacer, llegar temprano y hacer lo que nos mandan. Esto ayudará mucho. Y bueno, pongamos a Dios como jefe. A ver si Él no nos demanda que seamos prontos, diligentes.
Y si Él no nos manda a obedecer su palabra, por si de pronto alguien quiera decir, no, eso no es espiritual, coloquemos a Dios allí. Versículo 4, entonces ya lo vemos, le dio el poder de todo. Versículo 5, dice que aconteció que después de que le ha dado todo ese encargo de su casa, Dios bendijo de tal manera a José, que aún la casa de un incrédulo era prosperada. ¿Cuántas empresas a veces dicen, pero desde que entró fulano, las cosas han cambiado, mejoró? Y eso queda muestra de que tal vez ese fulano, Juanito, Francisco, el que sea, lleva algo especial de Dios. Pero qué triste es cuando dicen, desde que él entró, esto empeoró. Esto ya no es lo mismo. Que no sea así con nosotros. A eso nos insta este pasaje. Versículo 6. Porque hasta aquí viene nuestra primera parte. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Notan que una vez más hace énfasis en que todo lo que tenía Potifar se lo pasó a José. José administraba todo, a excepción de algo. Y no se preocupaba Potifar de nada. Potifar no se preocupaba de nada. Miren lo que nos dice el texto, de lo que comía. Tal vez esto nos puede dar luz de que a Potifar le gustaba mantenerse bien, y él se preocupaba solamente pues por su alimento, o tal vez de ingerirlo y llevarlo a su boca, porque eso tampoco lo iba a hacer José. Sin embargo, aquí lo dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Características que también se le habían dado a su mamá, su madre llamada Raquel, a la cual se le dicen las mismas palabras. Claro que en la primera más femenino, pero se dice de ella que también era hermosa y era de bello semblante, bella presencia. Entonces podríamos decir, tal vez José tenía rasgos similares a su madre Raquel, la que amaba a Jacob. Versículo 7, segunda parte, atracción fatal. ¿Sí suena algo conocido, no? Ahí sí. Atracción fatal. El versículo del 7 al 9 dice, aconteció después de esto, bien, de ver la prosperidad de Potifar, de ver el respaldo y la presencia de Dios con José, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¿Cómo sería la presencia de José en esa casa? Que hasta la misma esposa de Potifar llamó la atención. Ahora, se dice, si él era eunuco, ¿cómo iba a tener una esposa? Son comentarios que dicen. Lo cierto es que algunos dicen que por sociedad o por él tener una esposa, por tener una familia. Lo cierto es que se dice que tenía una esposa. Unos dicen que tenía una necesidad sexual al ser que su esposo era castrado. Entonces él ya buscaba satisfacer su deseo en alguien, y estaba allí ¿quién? José, que no era feo. Y yo tampoco me imagino a la esposa de Potifar, una mujer desgreñada, fea, como algunos piensan que la tentación va a venir. La tentación viene de una manera agradable, de una manera que seduce, de una manera que hace que nuestra vista se enfoque en ello. Así que esto era una tentación también para José. No era cualquier mujer, era una mujer importante, era una mujer tal vez bella. No lo dice el texto si era bella, solamente se resalta la belleza de José. Sin embargo, se dice que puso los ojos en él y le dijo, imagínense la osadía, o cómo sería esta mujer para decirle, duerme conmigo. Y aquí sabemos que esto es un eufemismo, que esto es decir, ten relaciones conmigo, ven y acuéstate conmigo. Versículo 8, pero ¿qué dice José? Y él no quiso. ¿Qué dices cuando la tentación golpea la puerta? ¿Qué dices cuando la compañera de trabajo te dice, vamos y durmamos? Porque ya no dicen otra cosa. Ya son directas.
¿Qué pasa cuando está el dinero sobre la mesa y lo puedes tomar y nadie lo ve? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué dices cuando envían una ventana a tu celular? Porque son nuestra vida cotidiana. En este tiempo allí en Potifar no tenían celulares que fuesen tentados. Pero decimos, pero no es un acto sexual, al fin y al cabo es una imagen. Pues estás pecando. Aquí. Estás pecando aquí. Y ningún pecado llega así porque sí. Caemos en él porque ya lo hemos premeditado, ya hemos pensado y ha estado aquí para ser hecho una acción. Pero ¿qué hace José? Él no quiso. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Es decir, el Señor no tiene por qué desconfiar de mí ni estar preocupado de lo que hay aquí. En su casa, en la casa de él. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José era consciente de que todo lo que Potifar poseía estaba en las manos de él. José podía hacer lo que bien quisiera con él. Pero ¿saben qué veo de José aquí? Un joven con 17 años y un poco más, ya el tiempo que ha pasado, leal. Leal, un hombre en quien confiar, que es lo que debe haber en un creyente. ¿Es usted una persona de confiar, mujer? ¿Es usted, hombre, un hombre de confiar? ¿Es usted en el cual las personas pueden mirarlo a los ojos y saber que usted lo que le está diciendo es la verdad? Eso es lo que nos debe interesar. No es la vida de José simplemente. Es nuestra vida hoy aquí. ¿Qué cristianismo es el cual en que yo sea alguien de desconfianza? Para mi esposo, para mis hijos, para mis amigos, para mi empleado, para mi jefe, para mi hermano en Cristo. Si yo soy alguien digno de desconfianza, ¿sería eso cristianismo? No es eso cristianismo. Enfoque los pasos que está dando, porque se puede estar desviando si piensa que eso es cristianismo. El hecho que no te descubra papá y mamá joven, el hecho que no te descubra tu jefe, el hecho que no te descubra tu esposa, el hecho que no te descubra tu esposo, no quiere decir que eres un cristiano leal y que eres un buen cristiano. El hecho que no nos descubran por un tiempo, porque todo sale a la luz, todo, tarde que temprano. ¿Y qué si el Señor proyectara hoy en nuestra mente en lo que hemos pensado en las últimas semanas? ¿Cómo quedaríamos nosotros delante? Avergonzados, porque esta mente es una máquina de pecado. Este texto tiene tantas cosas que decir. No hay otro mayor que yo en esta casa. Me ha reservado, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Qué nos está diciendo? Todo se lo dejó en las manos de José, menos una cosa: su esposa. Podía hacer lo que quisiera con el dinero, podía hacer lo que quisiera con el oro, podía hacer lo que quisiera con las tierras, podía hacer lo que quisiera con sus ejércitos tal vez, o sus guardianes o sus siervos, pero no podía hacer nada ¿con quién? Con su esposa. Y aquí hay una aplicación. A veces se nos delega y se nos da el cuidado algo, y somos tan atrevidos y osados que abusamos. Y un hombre con esta posición en estos tiempos, ¿sabe qué hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho? Porque dijo: tengo al tanto todo. Aún hubiera tomado la mujer, pero José no la toma ella, porque José es leal. José nos está mostrando cómo se debe comportar un cristiano. Hay lealtad en José a pesar de que está frente a un inconverso. ¿Es su jefe creyente? No. ¿Es inconverso? ¿Qué espera ver ese inconverso en ti? Un hombre y una mujer leal, a pesar de que él sea lo que sea,
Pero muchos cristianos hoy se igualan. No, pero si este es, mejor dicho, testaferro, si este hace sus firmas ahí raras, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? En eso se cae. Versículo 10. Y dice que ha reservado a su mujer en el 9, o sea que no la podía tocar. Y miren la pregunta en el 9, antes de entrar al 10, que mejor dicho, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué está diciéndonos José? Que cuando yo falto y caigo en adulterio o en fornicación, aquí es fornicación para José y adulterio para ella. ¿Contra quién están pecando? No es contra su esposa, no es contra su esposo, porque ellos no son dioses. Es contra Dios. Y cuando vemos aquí cosas, estamos pecando. Y estamos faltando, no contra mi esposa, no contra mi esposo, sino ¿contra quién? Contra Dios. Cuando nos permitimos cosas en relaciones cuando aún no hay un matrimonio, se está pecando contra Dios. A la juventud hoy en día se aceptan besos porque el mundo se besa. Entonces yo me beso con mi novio cuando no ha habido un matrimonio. Me acuesto con mi novia o mi novio y tengo relaciones sexuales y paso la noche fuera de casa porque el mundo lo hace. Y hablo a jóvenes porque los amo y están en mi corazón. Porque el mundo lo hace. Pero ¿qué demanda Dios? ¿Has preguntado si el beso que le das a esa mujer, a esa joven o a ese jovencito es agradable ante Dios? Conocí la vida de un joven. 19, 24 años ya tenía la última vez que lo vi. Y me dijo esto y me quedó grabado. Guardaré mis labios hasta el día que me case con la que va a ser mi esposa. Mis labios no han tocado los labios de otra joven. Y los voy a mantener hasta que sean para la mujer con la que me voy a casar. Anoche hablábamos eso, ¿no, mi hermano? Y siempre me retumba, siempre que veo una relación de jóvenes, las palabras de ese joven. Guardar esos labios. Y estamos hablando de labios. Que hoy el mundo, ¿cómo ve el beso? Como nada. Normal. Qué bonito. Y qué muestra de castidad y qué muestra de lealtad a Dios. Cuando Dios te dé la mujer que es, el hombre que es, ahí tú te entregarás a Él. Mientras tanto, no. No lo hagas porque no sabes si va a ser el hombre con el cual vas a subir al altar. Jóvenes, los amo. Para ustedes es. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Noten ahí la calumnia, vamos a ver ahora, del 10 al 18. Ella no se cansaba de hablarle a José y de buscarlo, porque en José ¿qué encontraba siempre? Un no, un rechazo. Eso era lo que buscaba ella, que él cayera, pero él siempre decía no. Nosotros debemos también siempre decir no. Sí, pudo haber sido. Pero nosotros debemos decir no a la tentación. Por más afanados si estemos, jóvenes, de tener la mujer al lado, el hombre al lado. Daremos más adelante, si Dios lo permite, cómo debe comportarse un hombre soltero esperando a su amada o una mujer soltera esperando a su amado. Versículo 10 entonces nos está diciendo que hablaba ella cada día escuchándola y él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada vez ella insistía. Y en el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Noten la firmeza, lo laborioso que era, lo disciplinado que era este hombre para trabajar, que aún no habiendo ningún siervo en la casa, José entraba a trabajar. Algunos que pueden decir, pues si no vino aquel, pues yo tampoco vengo. Y aquí obviamente vemos en medio de esta calumnia la trama de la mujer, porque ella es la que se va a encargar de que nadie esté en la casa.
para lograr su cometido, su deseo. Cumplir y satisfacer su deseo, su atracción fatal, su seducción. Así que tengan cuidado, una vez más, a solas. ¿Por qué decimos cuidado, no estén a solas? Ya les voy a decir por qué. Y ella lo asió, es decir, lo tomó con violencia. Imagínense la atracción de esta mujer fatal, que lo asió. Asió lo leemos aquí fácil, pero asiar es tomar con ímpetu, con violencia. No lo dejó ni entrar, me imagino, y se le abalanzó de sus ropas y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y aquí vemos cómo José trata con la tentación. Hay muchos medios por medio de la palabra, mis hermanos, de que tratemos la tentación. Pero hay una tentación en la cual el Señor es específico en decirnos que tenemos que huir. Huir de las pasiones, los deseos, los pecados sexuales. De ahí el Señor no nos dice, mire, póngase usted a citar textos, póngase usted a ayunar mientras que está al lado siendo provocado. No, le está diciendo, huye. A Timoteo, segunda carta a Timoteo, me parece que es 20, 22, algo así, le dice, huye de las pasiones juveniles. Sin embargo, no le está hablando, es primera carta a Timoteo, no le está hablando de su sexualidad, pero le está hablando de las pasiones que le pueden llegar a seducir y hacerlo caer. Ahí no está hablando de sexo, en el contexto de ese pasaje. Pero un joven es llevado por sus pasiones y puede caer en pecado. Puede dañar un ministerio, puede dañar su corazón, puede destruir su vida, puede quedar un embarazo no deseado. ¿Qué hace José? Huye. ¿Huyes tú, jovencita, cuando tienes las hormonas que se salen por los oídos? ¿Huyes tú, joven? ¿Huyes tú, varón? Porque también nosotros aún tampoco es que estemos muertos en vida. También tenemos hormonas que a veces piden gloria. Ten cuidado, tengamos cuidado. Él huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Esta mujer si quiso asiar a José y acostarse con él, ahora está asiada, pero por hacerlo quedar mal y que él pague el precio por no haberle complacido su capricho. Ahora, esta mujer no era creyente. Jóvenes, cuidado con los incrédulos. Cuidado con los incrédulos. Ellos van a querer solamente placer. Un inconverso va a buscar tu cuerpo, tú que exhibes tu cuerpo. Una mujer hoy también exhibe y anhela tener el cuerpo de hombres. Tengan cuidado, muchachos. Un inconverso es un desastre. Un inconverso no mira con los ojos de Dios porque los ojos de Dios no están en él. Regálenme unos minutos más. Y ella lo asió, llamó a los de la casa, les habló, versículo 15, y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Esta es la calumnia de la mujer. Versículo 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le comenta a sus criados, le dicen, miren lo que me hizo este hombre hebreo que trajo mi esposo aquí. ¿A quién está culpando? A su esposo, pero la culpa es de ella, la que tiene sus pasiones desordenadas, no es su esposo. Pero siempre culpamos al otro, ¿no? Es que no me diste, es que no me miraste, es que no me oíste, y justificamos nuestro pecado.
Y aquí está entonces esta mujer diciendo a los criados, y ahora está esperando a Potifar para darle la misma versión, porque las ropas están junto a ella esperando a su esposo. Entonces le habló cuando él llegó, ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que tú nos trajiste. ¿Sí ven otra vez el quién? El siervo ese hebreo que tú trajiste. ¿Fuiste tú quien trajiste el problema a la casa? No, el problema es ella, el problema somos nosotros, muchas veces. Vino a mí a deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Una vez más las ropas juegan aquí un rol importante. ¿Recuerdan a quién engañaron con la bata de colores? A Jacob. Ahora, con la vestimenta, la ropa que tenía José en este entonces, engaña a la esposa, a Potifar. Una vez más, la ropa ahí está, ¿no? Y bien, esto es lo que está pasando. Vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz grité, versículo 19, que ahí vamos a nuestra cuarta parte, ya vamos finalizando. Divina compañía. Cuarta parte, perdón, es el juicio de Potifar, el juicio de Potifar. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió en su furor. Decía un comentarista y un pastor explicando este versículo, hacía, esto era lo que hacía. Eso es en el verbo, en el original es que sus fosas nasales se inflaban. Era eso. ¿De la ira de quién? De Potifar. Se encendió su furor. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, una cosa, sí, Potifar era importante, era violento, en el sentido de que era el que estaba cuidando y custodiando a Faraón. ¿Cuál sería la pena que merecía José? La muerte. Potifar tenía toda autoridad para decirle, mátalo. Pero acá el texto nos dice que no lo mató. ¿Lo llevó a dónde? A la cárcel lo envió. Ahora, hay que tener claro, muchos pueden decir, bueno, tal vez la esposa de Potifar tenía eso por práctica. Pero aquí vemos también de que Potifar sabía quién estaba con él. Potifar sabía que Dios estaba con José, y que todo lo que hiciese José y le hiciesen a José iba a perjudicar su casa aún peor. Recordemos que sobre José está la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. A Abraham, Isaac y Jacob se les revela a Dios. Dios habla con ellos por medio de ángeles, teofanías, por medio de visiones, un sueño, la escalera de Betel. Pero con José es diferente. José no está viendo a Dios. ¿Quiénes lo ven? Los incrédulos. No literalmente que estén viendo a Dios. Y esto es para nosotros hoy. Si bien es cierto, Dios no se nos aparece hoy en día. Dios no nos da visiones ni sueños. Pero si hay algo importante, las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros están en nosotros. Y Dios está con nosotros. Y ahí está José. Y Potifar ha tomado, yo digo, pero ese juicio tan liviano, teniendo la autoridad que él tenía, pudiéndolo matar. Pero José está ahora en prisión. Y miren que después de estar en la cima, al mando de todo, ¿a dónde es colocado ahora? En una cárcel. Versículo 21, y se llama Divina Compañía al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién continúa con José? Dios. Dios está. Y noten que no viene una vez más de ser bendecido. Está cayendo en una cárcel. Y aún en esa cárcel Jehová está con él.
Aunque estemos nosotros en una cárcel, aunque estemos donde no desearíamos estar, pero si estamos allí porque Dios le ha placido y lo ha hecho, Dios está con nosotros. Amén. Y esas son las palabras de John Knox. Dios más uno está en mayoría. No importa cuántos amigos o personas al lado te dejen, familiares, o tu novio o tu novia te dejen. Desde que estés con Dios estás en mayoría. Mayoría. No vas a estar sola. Tienes la mejor compañía que es Dios. Y Dios está en la cárcel con José. Dios está en ese calabozo con José. Y Dios va a obrar de manera especial con José. José no se va a rendir. José no va a ser un empleado ni un vago más de ese lugar. José va a sobresalir una vez más por su trabajo, por su labor y porque Dios está con él. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel, una vez más, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. Imagínense, teniendo las llaves acá, podía él haber salido, haberse escapado, haber hecho trampa con algunos presos. ¿Cuánto me das si te dejo salir? No hace esto. José sabe quién es en medio de este mundo hostil y pecaminoso. ¿Sabe usted quién es en medio de este mundo? ¿Sabe usted que es una persona diferente a los que lo rodean, llenos de pecado y de inmundicia? José no ha perdido su identidad. José es un hombre leal y aún en la cárcel, aún en las pruebas, es un hombre fiel, leal. Pero muchos en las pruebas o en medio de la tentación se olvidan de que temen a Dios y se entregan a sus placeres. Ven una jovencita, les llama la atención, ven a una mujer, ven a un hombre, ven la manera de pecar, les llama la atención y ahí caen, olvidándose de que han sido y han prometido seguir a Cristo. Y es por eso que cada vez que cantamos los himnos, debemos saber qué cantamos y qué estamos hablando y que nuestras lágrimas corran por nuestras mejillas, porque es a Dios que hacemos promesas. Qué bonito es cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido, sí, muy bonito, pero en la calle no sigues a Cristo. Has decidido seguir al mundo. He decidido seguir al mundo. Eso no lo cantan, pero es lo que hacen. Versículo 23, el jefe de la cárcel le entregó todo, y en el versículo 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. ¿Qué le pasó a Potifar? Solo se preocupaba de lo que comía. Y aquí este jefe de la cárcel no se preocupaba de cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y dice el por qué. No va a decir ni nos va a dejar así. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué hacía que José fuese de confianza? Que obedecía a Dios, temía a Dios. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Él sabía frente a quién estaba. ¿Usted ante quién está usted hoy? ¿Está ante José, un hombre, o está ante Dios? Es Dios quien nos debe motivar cada día, saber de que estamos ante Él. Y digo José en representación de hombres, pero es verdaderamente importante. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahí están, por si ustedes quieren una clave para ser prósperos. Amén. Haga lo que Dios demanda. Pero yo sé que si aún Dios le da escasez, usted va a vivir feliz, gozoso, porque va a tener contentamiento. Amén. Y ya esa palabra prosperidad y pacte y 100 por 200 y 1.000.000 por 500, no va a estar aquí. Porque ya su deseo va a ser tener a Dios, hablar con Él, meditar con Él, caminar con Él, vivir con Él.
Amén. Concluyo con lo siguiente. ¿Está el Señor contigo en tu vida? Segundo, ¿conoces al Señor? Tercero, ¿tienes una relación personal con el Señor que haga, que impacte tu vida de manera que tú eres a un lado y Él lo ocupa todo? Donde ya no importas tú sino Él. Si no es así, te invito a que en esta mañana te humilles ante Él. Si no es así, te invito para que creas en Cristo, porque es la única manera de tener a Dios de nuestro lado. Emmanuel es uno de sus nombres, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Salvarnos, vino a este mundo para que Dios estuviese con nosotros. Y me refiero a los jóvenes. En este tiempo de decisiones cruciales en su vida, tú no necesitas otra cosa más que caminar con Dios. Si vas a tomar decisiones, solamente Dios es el que te puede guiar. No importa la edad que tengas. Joven, de 19, 30, 40, y aún estás en una decisión crucial que te falta en tu vida, aparte de la salvación de tu alma. No hay otro consejero mejor que Dios. Pero lejos de Él no vas a tener el consejo. Lejos de los que te ayudan a encender la llama de relación y comunión con Dios, no vas a tener el consejo, ni la guianza. Ni picando aquí, ni picando allá, ni yendo aquí, ni mirando allá, porque esas son nuestras estrategias. Dije que les iba a hablar a lo último de esto. Nuestras estrategias, Dios no nos manda que pique allí, pica flores. Eso lo dice una canción. Pero Dios no nos manda a picar aquí y allá. Dios nos manda a entrar en comunión con Él. Y Él a su tiempo traerá la persona para ti. No necesita tu ayuda. ¿Qué necesitó José solamente? La presencia de Dios. Y para todos nosotros, escribí esto. Él estará contigo en cualquiera que sea la situación que puedas atravesar en tu vida. Y no solo esto, Él será tu fortaleza cuando pases por momentos difíciles, porque pasaremos, mis hermanos. No les voy a engañar. Pasaremos por momentos difíciles. No será la gran tribulación para los que creen esto. Leves tribulaciones. No podremos salir bien librados de las múltiples situaciones de este mundo si el Señor no está con nosotros. Y este es el Evangelio de Cristo. Vino a morir por nosotros para que todo lo que atravesemos en este mundo, sea que sea la circunstancia, Él esté con nosotros. ¿Crees esto? Amén. Amén. Así es. Necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor. Oremos. Él tiene todo poder y Él es justo para hacer todo juicio. Y un joven me preguntaba, pero yo ¿por qué en esta situación? ¿Por qué vine a caer en 4 paredes? José hoy nos da la respuesta, ¿no? Dios estaba con él y Dios tenía un propósito ahí con él. Tú necesitas que el Señor esté contigo, de lo contrario, Dios está contra ti.